Buenos días, estimados estudiantes y amantes de la historia. El día de hoy les voy a presentar la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907 en el barrio de Coyoacán, en la Casa Azul de sus padres, y fue una exitosa pintora mexicana que al paso del tiempo se ha convertido en el ícono de la cultura mexicana, así como símbolo del feminismo nacional y mundial en la lucha de las mujeres por su identidad e igualdad. Frida Kahlo fue la tercera hija del fotógrafo e inmigrante alemán Guillermo Kahlo y de la mexicana Matilde Calderón. Tuvo dos hermanas mayores llamadas Matilde Adriana y un hermano llamado Guillermo, que falleció a los pocos días de nacido, así como una hermana menor llamada Cristina. Además, Frida tuvo tres medias hermanas mayores llamadas Luisa, María y Margarita, producto del primer matrimonio de Guillermo, en el cual quedó viudo en 1895. Frida contrajo la poliomielitis a la edad de 6 años, enfermedad que la mantuvo en cama durante 9 meses y le dejó una secuela permanente. La pierna derecha la tenía más delgada y un poco más corta que su pierna izquierda. Su padre la animó para que practicara algunos deportes poco usuales para su época, como son el boxeo, el fútbol, la bicicleta y la natación. Él se convirtió en su apoyo y compañero durante sus duros ejercicios de rehabilitación, por lo que entre los dos se formaron un lazo de empatía y solidaridad, ya que él padecía de epilepsia, por lo que se apoyaban mutuamente. Además, Frida lo apoyaba en su laboratorio fotográfico y procuraba acompañarle durante las sesiones fotográficas para auxiliarle en dado caso que sufriera un ataque epiléptico. Al parecer, fue una alumna del colegio alemán y después ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México en 1922. Frida fue una de las 35 alumnas entre 2,000 alumnos varones de la preparatoria, en donde se unió a un grupo de alumnos llamados los cachuchas, los cuales eran un grupo de políticos tipo rebelde y protestaban en contra de las injusticias y fueron críticos en contra de la autoridad y eran un grupo de ideas entre anarquísticas y revolucionarias románticas. En esta escuela Frida recibió ideas avanzadas de la época impulsadas por la Revolución Mexicana. Aquí es donde tuvo a sus dos primeros maestros de arte, el de dibujo Luis Serrano y el de modelo Fidencio Nave. Para entonces Frida fue una alumna jovial, rebelde y poseedora de un lenguaje chispeante. El 17 de septiembre de 1925, a los 18 años, Frida tuvo un trágico accidente cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y quedó aplastado contra una barda. Las consecuencias fueron graves. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes y además sufrió fracturas en 2 costillas, en una clavícula y 3 en el hueso pélvico. Además, su pierna derecha se rompió en 11 partes y su pie derecho se dislocó. Y un tubo del pasamanos le atravesó la cadera. Debido a sus múltiples fracturas, fue operada en varias ocasiones y le colocaron varios corsés de yeso para inmovilizarla y conseguirle su postura. Fue el inicio de su torturosa existencia, ya que afectó su parte física, psicológica y emocional, porque padeció frecuentes dolores y prolongados periodos de reposo. Además de que a lo largo de su vida se le practicaron hasta 32 operaciones quirúrgicas. Debido a que Frida había trabajado antes en su accidente en el taller de grabado e imprenta del señor Fernando Fernández, un amigo de su padre, en el cual le había enseñado a dibujar y copiar grabados del pintor Andrés Sor, y en el gran parte de la inmovilidad a la que se vio sometida durante su recuperación, Frida comenzó a pintar con ayuda de su padre, que le mandó fabricar un caballete para que pudiera pintar acostada durante su convalecencia. Frida se tomó a ella misma como modelo principal. A través de su pintura, Frida reflejaría de forma realista y soberbia el choque entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción física, a la par que mezclaba la dualidad entre sus más anhelados sueños, como la de ser madre y la triste realidad a la que se enfrentaba debido a sus dolores físicos.
Paso a paso, Frida encontrará en la pintura un camino de supervivencia a estos dolorosos episodios de su vida. Sus primeros cuadros tratan de ascendencia familiar, retratos de figuras públicas y algunos momentos urbanos y naturistas. También se dedica a pintar autorretratos, muchos de ellos portentosos y sin lugar a duda los más vividos y emblemáticos. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo que le dedicó a su exnovio Alejandro Gómez Arias. En 1927 pintó a su ex compañero de la prepa en retrato de Miguel N. Lira en un lienzo con ideas más complejas. Un año después pinta el retrato de su hermana Cristina en un tonos más suaves. Para estas fechas, Frida ya comenzaba a frecuentar ambientes artísticos, políticos e intelectuales, sobre todo de izquierda, y de esta manera se relaciona con varios artistas, entre ellos con la fotógrafa Tina Modotti, y ya para entonces famoso pintor y muralista Diego Rivera. El 21 de agosto de 1929 se casa con Diego Rivera. Durante su matrimonio, su relación con Diego consistió en amor, infidelidades de ambas partes, creatividad artística, odio, un divorcio en 1939, un segundo matrimonio un año después. Siempre fue evidente de que a pesar de los problemas, ellos siempre se lograban completar en muchos aspectos. A esta unión la gente le llamó la unión entre un elefante y una paloma, debido a esto a que Diego era muy corpulento y Frida era pequeña y delgada. Debido a las lesiones que Frida había sufrido, nunca pudieron tener hijos, lo que a Frida le costó trabajo aceptar. A Diego le encantaba la pintura de Frida y era su más grande admirador. Frida a su vez era la mayor crítica de los trabajos de su marido. En 1930, Frida se embarazó por primera vez, pero este embarazo tiene que ser interrumpido a consejo de su médico. Debido a la fama que había cobrado Diego Rivera, tanto nacional como internacionalmente, en los Estados Unidos le surgieron algunos trabajos, por lo que la pareja se trasladó a vivir en el país vecino entre los años 1931 y 1934. Radicando principalmente en Nueva York y Detroit. En abril de 1932, Frida pinta Aparador en una calle de Detroit, y en agosto de ese año contempla un eclipse solar, lo cual marcó su vida artística, ya que recurrentemente utiliza la dualidad del día y la noche en sus pinturas. En ese mismo año pinta Mi nacimiento, una obra que muestra a su madre con el rostro tapado, mientras que el rostro del artista muestra su cabeza entre las piernas, con un chorro de sangre haciendo referencia a su aborto. Por cierto, este cuadro forma parte de la colección privada de arte de la cantante Madonna. Estando en Detroit, Frida sufre otro aborto, lo cual la lleva a pintar en su convalecencia Henry Ford Hospital y Aborto en Detroit, pintando con una compleja simbología. El matrimonio regresa a México en 1933. Es por estas fechas que Diego tiene un romance con la hermana menor de Frida, Cristina. Y aunque las infidelidades eran por ambas partes, Frida quedó muy afectada, así como su relación como pareja. Entre 1937 y 1939, México le da asilo a León Trotsky, el exiliado ruso creador del Ejército Rojo, el cual había sido sentenciado por Stalin, y Trotsky vive en la casa de Frida, en Coyoacán, junto con su esposa. Ahí Frida tiene un romance con el revolucionario ruso. Cuando el agente stalinista Ramón Mercader asesina a Trotsky en agosto de 1940, Frida es acusada por ser la autora, por lo que es arrestada, pero finalmente es dejada en libertad junto con Diego. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton calificó sus pinturas como surrealista. Sin embargo, Frida lo niega, comentando que solo pintó su propia realidad, no sus sueños. Sin embargo, la apariencia irónica de sus pinturas propiciaba la relación de su simbología con el surrealismo. En 1939, Frida pinta su autorretrato, Las dos Fridas, en donde refleja sus dos personalidades, la Frida en traje tehuana y Frida de raíces europeas. Ese año realiza la exposición en París en la Galería Renan et Goya. Debido a esta exposición, el Museo del Louvre de París compró la obra autorretrato El Marco, ya que Frida al fin estaba obteniendo el reconocimiento que merecía como la gran artista que era. Al poco tiempo, el gobierno mexicano le encargó pintar retratos de varias mujeres mexicanas destacadas.
En esta estancia en París conoció a Pablo Picasso. Más tarde Picasso le escribió a Diego en relación a Frida. Ni tú, ni Drain, ni yo somos capaces de pintar un rostro como los que pinta Frida Kahlo de Rivera. El 6 de noviembre de 1939, Frida y Diego decidieron divorciarse, debido a esto a una serie de infidelidades, sobre todo en relación de Diego con su hermana, Cristina, la cual le dolió un extremo. En junio de 1940, Frida viaja con Diego a San Francisco, California, y aprovecha para realizarse un tratamiento médico. Después de divorciarse, Frida y Diego siguieron compartiendo su vida social, política y artística, que los unía, y posteriormente deciden volver a casarse en diciembre de 1940 en el Ayuntamiento de San Francisco, aunque con recuerdos de tipo financieros y sobre todo en la parte privada de cada quien, sin dejar de colaborar en parte artística. Frida llega a exponer por este tiempo sus obras en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia, ya que su fama iba creciendo, así como su reconocimiento artístico. En el año de 1943 comenzó a dar clases de dibujo y pintura en la Escuela La Esmeralda en la Ciudad de México. En el año de 1950 tuvo que ser hospitalizada, ya que sus antiguas dolencias le provocaban terribles dolores, por lo que tuvo que permanecer en el hospital durante un año, y a partir de 1951 quedó confinada a una silla de ruedas y de ahí en adelante requirió cuidados permanentes. En 1951 pintó Cocos llorando, pintura que refleja el estado mental del artista, y la bandera mexicana simboliza el amor por su país. En el año de 1953 se organizó lo que sería la primera exposición individual en México en la Galería del Arte Contemporáneo. Ella se encontraba tan enferma que tuvo que asistir en su exposición en una ambulancia y en una cama hospital. La exposición fue todo un éxito. Desafortunadamente, en ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla debido a que se le cangrenó. Esta circunstancia afectó a su salud mental y física, lo cual la hundió en una gran depresión, pensando en el suicidio en varias ocasiones. En febrero de 1954 escribe a su diario la situación por la que pasaba y siguió pensando en la forma de terminar con su vida. El 19 de abril de 1954 ingresó al hospital inglés por un intento de suicidio y la vuelven a hospitalizar el 6 de mayo. El 2 de julio de 1954 participa en una marcha junto con Diego y Juan O'Gorman en una manifestación contra la intervención estadounidense en el país hermano de Guatemala, lo cual realiza valientemente en una silla de ruedas. Ya muy enferma, Frida realizó uno de sus últimos cuadros llamado Naturaleza Muerta, Viva la Vida, en el cual pinta unas sandías y en una de las sandías se puede apreciar sus palabras: Viva la vida, Coyoacán, 1954, México. En la última entrada de su diario escribió: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Finalmente, Frida Kahlo falleció en su cama de la Casa Azul en Coyoacán la mañana del 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años. La causa oficial de su muerte fue trombosis pulmonar. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y fueron incinerados en el Cementerio Civil de Dolores, y sus cenizas se colocaron en una urna precolombina en su Casa Azul de Coyoacán, lugar en donde nació y que 4 años más tarde se convirtió en el Museo Frida Kahlo. La artista dejó un legado de 42 obras de las que se tienen conocimiento. Frida realizó su obra de una forma autobiográfica y personal y es una de las artistas más reconocidas y celebradas en México. Fue autora de 150 obras, tuvo gran influencia en el arte folclórico mexicano. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir, y trata mayormente de autorretratos y examina temas como el dolor físico y emocional, la pasión, la muerte, sus amores, sus orígenes y su propia identidad, marcada por su linaje colonial y indígena, que inspiraron a otros artistas mexicanos del periodo post-revolucionario. Como un homenaje a su cultura, Frida adoptó la vestimenta que la identificó hasta sus últimos días, el traje de tehuana, además de las vestimentas indígenas tradicionales mexicanas visible en muchas de sus obras, y lo que hizo el símbolo de la época. Frida rescató las raíces del arte popular mexicano a través de su arte, su vestimenta e ideologías. Realizó la cultura popular nacional. Su obra es una muestra
de evolución del arte en nuestro país por los rasgos autobiográficos de sus pinturas expresados a través del realismo mágico y la fantasía. Las pinturas de Frida Kahlo han alcanzado en la actualidad precios muy altos. Por ejemplo, su obra Dos desnudos por el bosque alcanzó el récord de ventas de $8 millones en 2016. Frida Kahlo, mujer de excelencia que supo sobreponerse a las dificultades de la vida y de las que se enfrentó, enfermedades, accidentes, múltiples operaciones, engaños y desamores, que se han convertido en el símbolo de la mujer liberada, independiente y empoderada de México, de Latinoamérica y del mundo. Llegó a ser una de las grandes artistas del siglo XX. Gracias a su identidad individual y a sus luchas personales, ella contribuyó enormemente a la representación de la mujer en un entorno dominante por el hombre para la época, valiéndose de su arte, de su coraje para ser el ejemplo de hasta donde las mujeres pudo llegar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.